político de Raúl Aragón y Asociados. Me refiero, por supuesto, a Raúl Aragón. Me dicen que ya lo tenemos conectado. ¿Cómo le va, Aragón? Andrés Batistela desde Santa Fe lo saluda. Gracias como siempre, ¿eh? Gracias por la llamada, Andrés. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Bien, bien, lo escuchamos perfecto, Raúl. Y bueno, entendemos que ya tiene un estudio sobre lo que sería, como decía en la previa de la comunicación, una interna caliente, ¿no? En la provincia de Santa Fe. Sí, lo que tenemos en realidad es un estudio de lo que nosotros llamamos posiciones de largada. Esto no es el resultado electoral, quiero ser muy claro en eso. Ujú. Es así como comienzan, falta toda la campaña, los carpetazos, las chicanas, los debates, bueno, todo lo que ya sabemos que hay en estos procesos. Entonces, esto es, como dije, una foto del inicio, no es el resultado de las elecciones, ¿no? Claro. En esta foto tenemos, bueno, la interna del Frente de Todos, Ujú. con Rossi por un lado y nunca me acuerdo el apellido, es muy complicado, el Lewandowski. Ludowski, ¿no? Lewandowski. Lewandowski, Ujú. Lewandowski, donde aparentemente Rossi tendría una ventaja de 2 o 3 puntos por encima de Lewandowski. Ujú. Es una ventaja relativa, porque la pregunta que hicimos es sobre la probabilidad de votos y cuán probable sería que usted vote a este candidato y no estrictamente por quién vota, es un poco más flojo Claro. el dato, pero sí hay una ventaja de Rossi de 2 o 3 puntos, casi 3 puntos por encima de Lewandowski. En el frente, en Juntos por el Cambio, hay una verdadera interna muy poderosa, hay 4 Sí, listas distintas. sí. Cada una de esas listas registran números muy parejos. La mejor posicionada tiene 9 puntos y la menos posicionada tiene 7,5. O sea, hay un punto y medio entre el primero y el cuarto. Es muy Ujú. ajustado, está muy repartido. Y después hay perdón, esa es la de, sí, y después está la del socialismo, Ujú. donde la viuda de Lifshitz tiene una ventaja relativamente significativa, apenas por encima de Giustiniani, ¿no? Son un punto o dos de diferencia. Claro. A ver, Sumando sí, espacios por escuderías, sí. gana el frente de Juntos por el Cambio, estaría 2 puntos arriba del frente de todos, ¿no? Ujú. Y en tercer lugar, el socialismo, que ha quedado muy herido después del fallecimiento del ex gobernador Lifshitz, ¿no? Claro, esta diferencia de Juntos por el Cambio en porcentajes, ¿cuánto sería? ¿30 y pico, Aragón? Sí, estamos no, 34 a 32, Ujú. con decimales que no me los acuerdo, pero digamos, sí, son 2 puntos y algo de diferencia. Ujú. Es una diferencia que está dentro del margen de error muestral, así que tampoco es categórico ese dato. Pero Claro. insisto, son posiciones de largada, hay que ver cómo se desarrollan las campañas. Claro, y justamente, bueno, vamos por partes. El Frente de Todos se me dice que hay una pequeña, leve ventaja en esta largada de Agustín Rossi sobre Marcelo Lewandowski. Pienso, Aragón, que esto tiene que ver con que la figura de Rossi es más conocida, ¿no? Empecemos por ahí. Sí, empecemos por ahí. Obviamente, Rossi tiene casi 93% de conocimiento en la provincia. Lewandowski tiene muchísimo menos conocimiento. Ujú. Si bien está bien instalado y tiene una muy buena calificación de imagen, pero tiene muy poca instalación, le va a costar al frente de todos un esfuerzo importante instalarlo en el resto de la provincia. Ujú. Después en Juntos por el Cambio, una situación muy parecida, porque si no leí mal en el informe Aragón, Carolina Lozada estaría en esta leve ventaja liderando, y estamos hablando de una periodista que estuvo en Intratables tantos años y que debe tener mayor conocimiento que algunos otros dirigentes. Sí, tal cual, es así. Tiene más conocimiento por haber estado en Intratable tanto tiempo. No digo que los otros candidatos no tengan posibilidades, pero sí, tiene un poco más de conocimiento y por ende un poco más de instalación y un poco más de intención de voto. Ujú. Pero insisto, en Juntos por el Cambio está muy, muy pareja la diferencia entre el segundo y el tercero y el cuarto, incluso entre el primero y el cuarto la diferencia es un punto y medio, un punto y coma 8. Es Claro, sí, muy, sí. muy ajustada esa diferencia, así que bueno, como dije, vamos a ver cómo se desarrolla la campaña. Y hay otro dato que hay que tener en cuenta que no es visible y no es mensurable en una encuesta, y es el presupuesto de campaña que tenga. Una Ujú. campaña es muy cara. Hay que estar en los medios, hay que recorrer la provincia, hay que organizar actos, hay que imprimir folletería, hay que sostener militancia que necesita un presupuesto para moverse, es decir, todo eso es muy, muy caro
y la provincia es extensa, no es una provincia sencilla Santa Fe, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Además, nombres de peso en Juntos por el Cambio, porque en una lista está Amalia Granata, en otra está José Claro, Corral, digo, son nombres claro, importantes. son nombres importantes, sí, claro. Corral, bueno, fue candidato a intendente de Rosario, no, de Santa Fe, ¿no? Santa Fe fue intendente y fue candidato a gobernador después, sí, por eso Claro, digo. sí, sí, o sea, es un hombre que tiene una instalación importante, Ujú. en fin. Eh, de todas maneras, las listas se definen por DON, finalmente. La lista final se define por el sistema DON, donde se reparte según lo que tiene cada lista. Claro, Así que quizás las cuatro cabezas de lista, con este número, las cuatro cabezas de lista entran. claro, 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 sí, sí, sí. Claro, las cabezas por lo menos entran. Es raro, es interesante lo que está pasando en Santa Fe. Sí, sí, sí. Bueno, después el Frente Amplio Progresista, para terminar con los tres grandes frentes, evidentemente hay un arrastre del lamentable fallecimiento de Miguel Lifchitz a su esposa y actual diputada provincial. Sí, es un, digamos, el apellido pesa, el Ujú, apellido pesa. ujú, Pero Justiniani también es un claro, hombre con una trayectoria significativa, no es un improvisado, no es alguien que viene de afuera, tiene un alto grado de instalación también Justiniani, ¿no? Así que ahí va a ser otra interna muy, muy interesante, creo que va a ser una de las internas más ajustadas de las tres, ¿no? ujú. Aragón, ¿y otras listas menores, qué porcentaje le ha dado más o menos? Porque también hay nombres de peso por fuera, ¿eh? Estoy hablando, por ejemplo, de la boxeadora locomotora Oliveras, estoy hablando del cantante de cumbia Coti Hernández, digo, ¿esto lo tienen medido? Sí, eso aparece como otros, porque son porcentajes muy, muy bajos. En Ujú, general suman 4 o 5 puntos la suma de eso, no tienen posibilidades electorales. Santa Fe elige 13 diputados nacionales, ujú, 3 senadores, pero 13 diputados nacionales. Para entrar como diputado necesitas más o menos alrededor de 5 o 6 puntos, y ujú. ninguno de esos lo alcanzan, ni cerca, ni Claro. cerca. Pero, bueno, ya usted lo dijo, ¿no? Son posiciones de largada y ya hemos tenido sorpresas con estos personajes tan Bueno, famosos. Amalia sí, Granata en las sí. últimas elecciones provinciales, nadie la tenía en los registros y bueno, mucha gente cuando va al cuarto oscuro a veces elige al famoso Aragón. Sí, sí, Amalia nos hizo quedar mal a unos cuantos de nosotros. En la última elección sí, sacó mucho más de lo que estimábamos. Es Claro. verdad eso, sí. ¿Cómo ve en general, le pregunto por su opinión como analista político Aragón, de esta interna que cuesta mucho explicarle al ciudadano, le digo inclusive acá desde la ciudad de Santa Fe, lo que está pasando entre Rossi y Perotti, porque hay un apoyo explícito de Alberto Fernández, se dice que de Cristina también, a la lista que no es la del Chivo Rossi, ¿no? Y esto es muy difícil de explicar para el ciudadano, no solo santafesino, para todo el país, me parece. Sí, sí, es muy difícil de explicar. Yo creo que lo que está haciendo Rossi es jugando una ficha propia. No lo digo descalificando al exministro. Está construyendo su carrera política en la dirección provincial. Creo que él necesita este posicionamiento y una victoria en esta elección interna y la general también, con el fin de posicionarse para la gobernación en el 2023. Ujú, claro, y Creo, quedarse con el la PJ, sí. especulación, claro, es la única explicación que yo encuentro. Yo no he hablado con él, prácticamente no lo conozco, Ujú. nunca trabajé para él, nada, pero entiendo que si uno mira, trata de encontrar la lógica de esta movida política del exministro, esa es la única que se me ocurre, ¿no? Claro, sí, sí. Posicionarse en la provincia para articular para el 2023. Claro, con la cámpora en la lista de Perotti, ¿no? Porque María de los Ángeles Agnún, la senadora nacional, y otros y otras que integran la lista de diputados, estamos hablando de la cámpora, ¿no? De cualquiera, ¿eh? Bueno, lo que ocurre es que eso fue la lista de unidad que apadrinó de alguna forma a Cristina, es decir, ahí habría un problema. Mirabel, actual senador, Ujú, reemplazante de Perotti, cuando Perotti asume la gobernación, él era el reemplazante. sí, Eh, Perotti quería que encabezara él, medía muy mal, eso nosotros lo medimos, medía muy, muy mal, eh, pero Perotti insistía, entonces Cristina con un criterio de unidad para que no se rompiera la lista, para que no hubiera dos listas peronistas, bueno, ahora hay, pero para que no hubiera dos listas, priorizó, priorizó la unidad y entonces llegamos a esta construcción donde tenés a Mirabella encabezando la lista de diputados nacionales, ujú, Marielín Sacnún como segunda, sí, y en primer lugar esta figura que era un poco una figura de consenso ujú, entre las dos, entre Perotti y Cristina,
como para que no se rompiera la unidad. Eh, y sí, la Cámpora está ahí, por supuesto. Ujú. Marilyn Sagnún, además de ser senadora nacional por el kirchnerismo, por el Frente de Todos, además de eso es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado, o sea, es la comisión más importante del Senado. Sí. Eso te da una idea de en qué lugar, cómo es su relación con Cristina. Ujú. Así que bueno, sí, lo que decís vos, no, a mí no me llama la atención, es un acuerdo de Cristina necesita sostener la mayoría en el Senado, Claro, básicamente es eso. claro. Entonces prefirió sacrificar un lugar porque si era, pero si la lista la encabezaba Mirabella, Mirabella entraba tercero y se Ujú. perdían las dos bancas que actualmente tiene, la de Mirabella y la de Marilyn Sagnum. De esta manera entra, digamos, como en el peor escenario quedan segundos y por lo menos conserva una de las dos bancas. Claro, sí, sí, sí. Lo voy a aprovechar un minutito más a Raúl para preguntarle su opinión a nivel general, a nivel país, cómo ve que encara estas elecciones el Frente de Todos y con qué probabilidades de conseguir lo que quiere, que es una mayoría en ambas cámaras. Bueno, eso depende en gran medida de dos componentes que son es casi una redundancia decirlo, de dos componentes. Uno es cómo avanza el plan de vacunación. Ujú. Si la vacunación logramos para noviembre, no en las PASO, sino en noviembre, que es la general, que es donde realmente se define, Sí, para noviembre el gobierno logra llegar a un 70-75% de vacunación y eso se instala en el imaginario como que efectivamente el plan de vacunación es efectivo, se está vacunando, etcétera, etcétera. Eso es definitivo. Si no se llega a eso, va a ser complicado. Y el otro componente es el componente económico para la clase media y media baja, ujú, que son las que más sufrieron el deterioro de su calidad de vida como consecuencia de lo que generó la pandemia y lo que generó las cuarentenas. claro, Eh, ¿Por qué no la clase baja? Porque la clase baja, si bien tenía antes de la pandemia una condición bastante precaria de vida, esa condición se mantuvo, merced del IFE, merced del aumento de la UH, etcétera, una serie muy grande de planes ujú, que les permitió mantener el nivel de vida que tenían, que no es un buen nivel de vida, pero no empeoró. En cambio, la clase media y media baja sí perdió mucha calidad de vida claro, al perder poder adquisitivo, y en la clase media baja se perdieron muchísimos puestos de trabajo informales, plomero, carpintero, electricista, las changas, digamos, ¿no? ujú, Se perdieron y entonces eso empeoró su condición de vida. Ahora hay un esfuerzo muy grande, bueno, había un esfuerzo muy grande en manos del ministro Daniel Arroyo ujú, por reintegrar a esa gente que se quedó sin recursos y sin actividad laboral a través de una serie de planes que básicamente lo que intentan es generarles trabajo, ¿no? claro, Eh, si esos dos factores, el factor económico de la clase media y media baja y mejora y el factor vacunación mejora, el gobierno podría hacer una elección relativamente buena de mitad de término. No nos ujú, olvidemos que además va a haber tenido un desgaste brutal por la combinación de una situación económica heredada desastrosa, 54% de inflación, sí. 40% de pobres, etcétera, y el golpe tremendo del COVID sobre la economía y sobre la sociedad, ¿no? Es muy difícil los 2 años que va a haber gobernado el presidente Alberto Fernández, y eso produce un desgaste. Lo produce acá y en general los oficialismos del mundo están todos complicados Claro. en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, la población de última responsabiliza a su gobierno por generar soluciones a una tragedia mundial como es la pandemia, ¿no? Claro. Aragón, le agradecemos por su análisis y estos minutos de charla con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Muy buen día, ¿eh? Raúl Aragón de Aragón y Asociados, contándonos cuáles son al